bendición aquí desde Vida Nueva para el Mundo Acapulco. Qué gusto tenerles. Y bueno, pues el día de hoy Dios va a hablar a nuestras vidas de una manera muy profunda, de tal forma que vamos a ver a veces los sufrimientos o los momentos difíciles como algo necesario y como algo que Dios va a usar. A veces cuando decimos o pensamos en lo que Dios tiene para nosotros, generalmente no pensamos en cosas que nos van a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces asociamos al sufrimiento como algo a lo que nosotros tenemos que correr. Es por eso que el día de hoy se han levantado ministerios como Pare de Sufrir, ahí donde antes ibas, en donde te dicen, ¿sabes qué? La vida cristiana se trata de parar de sufrir. Y no es cierto. La vida cristiana no se trata de eso. Es más, tú podrías terminar tu carrera y ser una persona que cumple su propósito y que ese propósito vaya acompañado de mucho sufrimiento. Y esto es algo que a veces no es muy popular, porque generalmente nosotros pensamos, si yo vengo a Dios es para que las cosas mejoren, pero no siempre mejoran. Hay veces cuando vienes a Dios se ponen todavía más difíciles. Y si antes no te hablaban tus hermanos, ahora ya no te hablan tus hermanos, ni tus padres, ni tus vecinos. Y pareciera que a veces las cosas no van funcionando como nosotros queremos. Cuando a veces la gente llega a la fe, viene por un problema de matrimonio, lleva un año y ahorita no nada más el matrimonio no ha mejorado, sino que quizá ya ni siquiera el trabajo está estable. Y vale la pena seguir en los caminos de Dios aún que todo se ponga más difícil. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante y es el llamado requiere quebrantamiento, ¿ok? ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Levanten su mano. Todos aquellos que han sido llamados por Dios, levanten su mano. Muy bien, qué hermoso eso. Pero para que nosotros cumplamos el llamado de Dios es necesario el quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? Quebrantamiento es que Dios se va a encargar de destrozar todas nuestras fortalezas con el propósito de Él convertirse en la fortaleza más grande que nosotros tengamos. El apóstol Pablo, el cual era un gran ministro, él entendió a través de una enfermedad, a través de un aguijón de la carne, él entendió que Dios en medio de su debilidad lo fortalecía. Y es por eso que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros nos damos cuenta ante problemas que van más allá de nuestras fuerzas, lo débiles que nosotros somos, entonces es cuando nosotros somos transformados y podemos cumplir aquel llamado de parte de Dios. A veces a nosotros, si se nos pondría en mente o en nuestro corazón el creer que el ser llamado por Dios es que todo a partir de ese momento va a funcionar de una manera milagrosa en donde ya no vamos a tener ningún problema, me encantaría que así fuera, pero no. Es más, de hecho, yo me atrevo a asegurarte que cuando eres llamado de parte de Dios, ahí van a empezar muchísimos problemas. Y el día de hoy te voy a leer la historia de un hombre que tenía una vida normal. Es más, le iba muy bien en su vida hasta que fue llamado por Dios. Génesis capítulo 37, versículo 4. Este era un hijo de familia, un hijo amado, un hijo consentido, que tenía a sus padres, que tenía una familia estable, que tenía el favor en su casa. Su nombre es José. Y dice la palabra de Dios algo que cambió todo acerca de José. Dice Génesis capítulo 37, versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Ahora, yo quiero hablarte un poco acerca de este sueño, porque este no era un sueño que venía de parte de José, era un sueño que venía de parte de Dios.
¿Y qué fue lo primero que produjo ese sueño en la relación con sus hermanos? Que lo aborrecieran todavía más. Este no era un sueño del diablo. Este no era un sueño de la carne de José. Era un sueño que venía de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él contó este sueño de parte de Dios a sus hermanos, le aborrecieron todavía más. Y ahí no acaba la historia, sino dice la palabra de Dios en el verso 6. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. ¿A causa de qué? De sus sueños. ¿Este era un sueño de él? No, era un sueño de parte de Dios. Y por ese sueño de parte de Dios llegó José a ser más aborrecido por sus hermanos. A veces nosotros pensamos que el caminar una vida en fe significa que toda nuestra familia siempre va a estar aplaudiendo lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Que en nuestro trabajo nos van a poner aumentos, o en la escuela te van a poner estrellitas por ser tan buen creyente. Pero no siempre es así. A veces por hacer lo correcto en tu trabajo te van a dejar de hablar. Hacer lo correcto en tu escuela te van a dejar de hablar. Hacer lo correcto en tu familia te van a dejar de hablar. Hacer lo correcto en la iglesia, hay gente que te va a dejar de hablar. La palabra de Dios me enseña que cuando viene un sueño de parte de Dios va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con ese sueño y que se van a enojar conmigo y se van a enojar contigo a causa de ese sueño que Dios te ha dado. Dice la Biblia: le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. A partir de este sueño se desencadenaron una serie de situaciones que a mí en la carne me preguntas: ¿tú pasarías por todas esas cosas por un llamado de parte de Dios? Lo pensaría. ¿Tú pasarías por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas muy fuertes para que el propósito de Dios sea cumplido en ti? Lo pensaría. Yo me acuerdo cuando empezamos a servir al Señor. Nosotros teníamos un negocio. Yo conocía a mi esposa en Estados Unidos estudiando teología. Ella es de Rumania. Ahorita ella está en su país. Están a menos 19 grados. Yo no fui porque pues yo a qué voy a tanto frío. Aparte ni les entiendo mucho. Ellos hablan rumano, no hablan tanto inglés. Entonces pues mi esposa se fue allá de vacaciones con su familia. Pero cuando nosotros nos conocimos, habíamos quedado que yo me iba a venir a trabajar a México para que cuando ella fuera a México, pues ya tuviera un lugar en donde vivir. Empecé a buscar un negocio, puse un negocio, me empezó a ir bien, gracias a Dios. Pude tener una casa en la cual pues ya se pudiese venir mi esposa conmigo y las cosas iban saliendo padrísimas. Los negocios nos iban muy bien, teníamos prácticamente lo que queríamos para un matrimonio recién casados. Compramos lo que quisimos, nuestra casa la decoramos como nosotros quisimos, fuimos a la agencia, compramos un carro que nos gustó. Todo parecía increíble. Que a mi esposa le gustaba la ropa, un local de ropa. Que a mí me gustaban los videojuegos, locales de videojuegos en el centro, cafeterías en el centro de la Ciudad de México. Todo parecía que era algo muy padre. Pero Dios empezó a incomodarnos, porque nosotros conocíamos de Dios y generalmente mucha gente iba ahí a los locales, hablábamos de Dios, nos empezamos a involucrar mucho en la obra de Dios. Y llegó el momento donde yo le dije a mi esposa: mi amor, a mí me gustaría servir de tiempo completo, pero pues no sé, porque están los negocios y teníamos que tomar una decisión.
Y en ese momento pues no pensamos todo lo que se iba a venir y tomamos la decisión juntos de pagar algunas deudas que nosotros teníamos y empezar a servir de tiempo completo. Parecía una de las mejores ideas sin saber todo lo que se iba a venir. Porque para aceptar el llamado de Dios, muchas personas piensan que no hay que tomar riesgos. Y yo me acuerdo que nosotros aprendimos a vivir de una manera muy diferente, no comprando todo lo que a lo mejor nosotros hubiésemos querido comprar, pero no fue hasta que nació mi primer hija que empezamos a ver la necesidad, ¿no?, que teníamos de cosas materiales. Me acuerdo que me endeudé las tarjetas de crédito por enfermedades. Mis hijos salieron muy enfermos a un inicio. Gastábamos muchísimo en medicamentos. Después me acuerdo que hubo una época en nuestra vida en donde a veces, en verdad, en la situación de hacer una despensa era muy difícil. Me acuerdo una vez un amigo que así estaban ellos en un centro comercial y de repente llegaron con nosotros y nos llevaron una despensa en la cual había unos Yakults. Y yo recuerdo a mi hija chiquita agarrar los Yakults, abrazarlos y decir: ay, qué rico, se me habían antojado mucho. Y yo como padre a lo mejor pues decir: pues bueno, esto ya no fue algo momentáneo, ¿no? Ya es un estilo de vida de necesidad. Me hice varias preguntas acerca si había tomado una decisión correcta, si el seguir a Dios realmente valía la pena, que yo estaba dispuesto a pagar el precio, pero no estaba seguro si quería que mis hijos pagaran el precio de una decisión que ellos no habían tomado. Y fueron momentos difíciles en donde tenemos que hacernos preguntas. ¿Vale la pena seguir al Señor a pesar de que las cosas no estén mejorando? A pesar de que la crisis en la familia no esté mejorando, a pesar de que la economía no esté mejorando, ¿vale la pena? Bueno, pues en la vida de José, seguramente al recibir este sueño de parte de Dios y pensar en todo lo que se desencadenaría, cualquier persona podría haber pensado: no vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios despojó a José de todo lo que tenía y de todos sus apoyos para cumplir el sueño que Dios le había dado a José. La vida de José ya no estaba enfocado en sus sueños, en sus propósitos. De repente hubo un tiempo en la vida de José donde ya no se trataba de lo que él quería, sino que Dios empezara a trabajar el sueño que Dios le había mostrado. Y para que José llegara a cumplir ese sueño, lo tenía que perder todo. Génesis 37, versículo 23. Dice la palabra de Dios que llegó José con sus hermanos, y sucedía pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. En ese momento la posesión más grande que tenía José era una túnica de colores que mostraba que él era el favorito de su padre. Una túnica que no tenía nadie más. Y esta túnica, siempre en las escrituras, las vestimentas tienen algo que ver con la identidad. Y entonces lo primero que fue atacado en la vida de José fue esa identidad. Con que tú eres el favorito, con que tú eres el de los sueños, vamos a ver qué haces ahora sin tu túnica, sin tus vestimentas. Y el enemigo siempre va a estar buscando que nuestras vestimentas de santidad estén manchadas. Quitarnos esa identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús para entonces atacarnos. Porque no hay alguien más débil en la fe que ha olvidado quién es en Cristo Jesús. Tú lo puedes perder todo, pero no puedes olvidar quién eres en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que le fue quitada a José la túnica de colores que tenía sobre sí, verso 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua.
Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirras, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Qué buena onda, ¿no? De hermanos. A ti que te sientes mal porque tus hermanos no te hablan. Bueno, pues a este José lo vendieron sus hermanos. Y en un solo día José perdió papá, perdió mamá, perdió favoritismo, perdió comodidad, lo perdió todo a causa de un sueño que Dios tenía para con él. Y es que venir a Cristo y venir a los caminos de Dios no es para realizar tus sueños ni tus deseos, no. El centro de nuestra fe no está en lo que Dios va a hacer en mí, porque no se trata solamente de mí, se trata de su obra. Hay muchas veces pensamos: Señor, ¿qué tienes para mí este año? En algún libro que se llama Mi experiencia con Dios decía: esa pregunta está mal formulada porque el punto de partida es el hombre. Y en Cristo el punto de partida nunca es el hombre, el punto de partida es Dios. Y la pregunta correcta es: Señor, ¿qué estás haciendo tú para yo unirme a tu plan, a tu propósito? Entonces José perdió todo lo que él tenía. Perdió su comodidad, perdió su familia, perdió aquella vida que a lo mejor todos anhelaríamos. ¿Y todo a causa de qué? No a causa del diablo, sino a causa de un sueño que Dios le había dado. Tenemos otra historia, la historia de Job, por ejemplo. La historia de Job. Job tenía una vida normal, una vida aparentemente muy bendecida, hasta que a Dios se le ocurre decirle al enemigo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Lo presumió. ¿Cuántos quieren ser presumidos por Dios? ¿No has considerado a mi siervo que gritó amén? ¿A mi siervo que levantó la mano? No sé tú, yo a veces pensaría: ay, Señor, a mí no me consideres tanto. Y Dios lo hizo con Job. Y todo lo que pasó, proceso difícil, lo perdió todo con un propósito: que Dios se revelara a él, que conociera a Dios de una manera profunda. ¿Valdría la pena por el conocimiento de Dios perderlo todo? ¿Quién sabe? Quizá emocionalmente decimos sí, pero vas a seguir aquí si las cosas se ponen más difíciles, si te quedas solo, si quizá no eres tan aplaudido, tan aplaudida de seguir a Dios, si quizá eres una persona que pasa como alguien desapercibido a pesar de que estás tomando decisiones importantes. Híjole, es difícil. Ahora vemos aquí que José, Dios le envió un sueño y todo empieza a cambiar, y no empieza a cambiar para bien. ¿Se puede ser estable en medio de la crisis? Otra buena pregunta. Porque hay veces decimos: sí, vienen las crisis, pero una cosa es pasar la crisis estable y otra cosa es pasar la crisis porque la tenemos que pasar. Hay veces que en medio de la crisis nosotros nos permitimos tener mal humor, tener mal genio, tener depresión, tener tristeza, y decimos: es que estoy pasando una crisis. Y la gente a nuestro alrededor va a decir: ok, tiene razón en estar de esta manera porque está pasando una crisis. Yo pensaba que esto era lo natural, ¿sabes? El pasar crisis y justificar mi estado de ánimo, mi depresión, mi tristeza, mi enojo, porque estoy pasando una crisis. Y enseñaba mi crisis y decía: nadie, absolutamente nadie me puede decir que no me sienta así porque estoy pasando una crisis. Nosotros vamos a muchos funerales.
Generalmente vamos a funerales, damos palabras de consuelo. Y me acuerdo una vez que llegué al funeral de una hermana, se había muerto su esposo, y llego a este funeral y yo ya tenía algunos versículos preparados. Era un hermano de edad mayor que ya había muerto en la fe, y yo me acuerdo que me acerqué a esta hermana y yo esperando darles algunas palabras de ánimo. Me dijo: ¿usted es el pastor de la iglesia de mi nieta? Y yo: sí, estoy aquí para servirle, y me gustaría, ya sabes, ya había listado con los versículos de consuelo. Y empezó a decir: gracias a Dios por su vida, pastor. Gracias a Dios, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué bendición que usted esté aquí. Déjeme orar por usted, porque su vida es de tanta bendición para tanta gente. En verdad que doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida, y lo que me ha dicho mi nieta, y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta que yo estaba en lo natural alistado para consolar a una persona que humanamente tendría que ser consolada. Pero yo estaba viviendo a un nivel de fortaleza en donde el que acabó siendo bendecido fui yo, que según esto iba a bendecir. Y me retó. Y me retó cuando voy a hospitales a orar por personas en fase terminal, encontrarme con hermanos fortalecidos en la fe. Hace no mucho tiempo falleció una hermana de cáncer de 24 años en Toluca. Y me acuerdo que igual ya le habían dado la noticia de que ella iba a morir. Y pues pidió ir a la congregación, quería hablar con nosotros para orar. Yo me acuerdo también ya tener mis versículos de consuelo, mis versículos de amor. Y llega ella a la oficina y le pregunto: ¿cómo estás? Esperando que se soltara a llorar. Y me dijo: estoy muy contenta, pastor. Y yo: a ver, cuéntame. Así, ya sabes, con la sonrisa verde, ¿qué me va a decir? Estoy muy contenta, pastor, porque el día de hoy mi mamá me hizo carne molida. Y por mis quimioterapias ya tenía rato que no podía comer carne. Y estoy bien feliz de poder haber venido a la iglesia, porque ya no tengo las fuerzas y me trajeron. Y estoy contenta de estar aquí. Y encontrarte con estas personas que tienen la justificación para estar deprimidas y tristes, y encontrarte que dentro de esas personas hay algo que no es lo que tú esperas, es algo que confronta tu vida. Entonces aquí vemos a un José que lo perdió todo. Perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió el favoritismo, perdió la comodidad de su casa, lo perdió todo. Pero el sueño de Dios estaba cumpliendo en él. Se puede establecer, se puede ser estable en medio de la crisis. En medio de la crisis económica, en medio de la crisis emocional, en medio de una crisis con tus hijos, en medio de una crisis de monotonía. ¿Se puede ser estable? Sí se puede. La Biblia me enseña cómo. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice la palabra de Dios que yo tengo que cambiar mi enfoque de cómo veo la prueba. Si yo veo la prueba como algo que me va a destruir, entonces yo voy a tener miedo. Si yo veo la prueba económica como algo que yo no voy a tener los recursos, que me voy a ahogar, que no voy a poder pasar, yo me voy a hundir. Si yo paso una crisis emocional pensando que no voy a poder salir, eso me va a ahogar. Santiago 1:12 dice la Biblia: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Todos los que estamos aquí pasamos pruebas, pero no todos perseveran en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba tenemos una justificación para parar.
Pero hay personas que no se agarran de esas justificaciones y a pesar de la prueba siguen adelante. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. En este versículo encuentro varias cosas interesantes. Número 1, encuentro que puedo perseverar en medio de la prueba. Número 2, encuentro que la prueba me ayuda a ser aprobado por Dios. También encuentro en este versículo que si yo paso la prueba teniendo perseverancia, voy a recibir una recompensa de parte de Dios. Y también lo último que yo encuentro en este versículo es que si yo persevero en la prueba es porque lo que me va a sostener en algún momento no va a ser lo que yo vea a mi alrededor, sino lo que me va a sostener es el amor que yo le tenga a Dios. José pasó por una prueba. José se encontró en un momento en donde su familia, que tendría que ser aquel lugar en donde se encontrara salvo, lo vendieron. Atacaron su identidad al quitarle sus vestiduras. Y él se pudo dar cuenta que en su familia no iba quizá a cumplir ese sueño que Dios le había dado. Es más, su familia, lejos de ayudarle a cumplir ese sueño, iba a ser un obstáculo para que él cumpliese ese sueño. A veces nosotros anhelamos tanto la paz, la tranquilidad, sin darnos cuenta que en los momentos difíciles es cuando más Dios trabaja en nosotros, más Dios nos hace crecer, más Dios nos da fortaleza, más Dios nos transforma. Vemos, por ejemplo, el caso de una vida en bendición que tenía David. Vemos que ya tenía un ejército que peleara por él. Él ya tenía tiempo para sí mismo, para pasearse en su palacio. Quizá todo lo que nosotros anhelaríamos como el pináculo de una vida exitosa. Ya tenía quien peleara por él. Se paseó por su palacio y de repente ve a una mujer muy guapa que se estaba bañando. Y entonces ahí en medio de esa prosperidad o bendición, cae en pecado. Un pecado que le iba a costar mucho sufrimiento. Y vemos, por ejemplo, en la vida de David, que constantemente David era perseguido. A veces se tenía que esconder en cuevas, a veces tenía que estar huyendo. Y nos damos cuenta que en los momentos de la persecución, David escribía salmos. Los momentos de tranquilidad, David era susceptible a caer en pecado. Los momentos de persecución, David escribía salmos. Tus momentos de persecución, oras, lees la Biblia. Cuando no hay persecución, no oras. ¿Para qué? ¿No buscas tanto al Señor? ¿Para qué si todo está tranquilo? Mi familia no está tan bien. Entonces nos damos cuenta que las pruebas nos ayudan a crecer. Que las pruebas no son a veces lo que nosotros pensamos. Ay, queremos salir de la prueba ya para estar tranquilos. No, porque a veces el estar tranquilos hace que nosotros no crezcamos, que nosotros no nos entreguemos tanto a Dios. Para David las cuevas generaron mejores oraciones y canciones que los palacios. ¿Cuántos cambiarían una cueva por un palacio a causa de tener una mejor oración? No muchos, porque todos anhelan los palacios, la tranquilidad. José no quiso cambiar su corazón. Nos damos cuenta que hay muchas cosas que pasaron en la vida de José, en donde Dios le iba dando favor delante de las personas. Lo vendieron como esclavo, Dios le iba dando favor. ¿Por qué? Porque él era diferente. Él guardó su corazón. Él no se contaminó contra sus hermanos y dijo: ¿de qué sirve vivir para Dios si de todos modos estoy alejado de mi familia? No, José fue íntegro. Aún en medio de su dolor, de su soledad, de todas sus pérdidas, José fue íntegro.
Y nosotros nos damos cuenta que poco a poco, ok, en la familia no funcionó, pero Dios lo empezó a levantar en el área laboral. Dios le empezó a dar favor. Y a lo mejor pensaría José, ok, yo no pude cumplir el sueño que Dios me había dado con mi familia, pero Dios va a usar mis talentos, mis dones, las puertas que tengo abiertas con mis conocidos para establecer el sueño que Dios me había dado. Génesis capítulo 39, versículo 6. Parecía que otra vez las cosas para José iban mejorando. Dios le dio favor, empezó a subir de puesto y de repente Génesis 39, 7 dice: aconteció después que esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y José dijo: no tengo sueño, no quiero dormir. No dice eso. Ella no quería dormir con él. Ella quería unos besitos. Verso 8, y él no quiso. ¿Por qué no quiso? ¿No dicen algunas que todos los hombres son iguales? No todos los hombres son iguales. ¿No dicen algunos, es que está muy difícil la tentación? Él no quiso. Pero ¿qué fue lo que le hizo no querer? Dice la Biblia, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Por qué no quiso? Porque a pesar de él haber recibido injusticias a causa del sueño que Dios le había dado, él no se amargó contra Dios. Él fue fiel a Dios. ¿Cuántas veces nos amargamos? Ay, Señor, hice lo correcto y me corrieron, ya no voy a hacer lo correcto. José no era así. José pudo claramente decir: bueno, pues ya estoy en esto, no está fea la esposa de mi amo, nadie se va a dar cuenta. No hay manera en que alguien diga algo en contra de mí, estoy solo, me siento solo. Dios está proveyendo compañía. No, dice la Biblia que él dijo: ¿cómo yo pecaría contra Dios? Verso 10, hablando ella, José, cada día, no fue un solo día que fue esta tentación. Cada día estaba esta mujer insistiendo: ¿qué pasó, José? ¿Para cuándo? ¿Qué pasó, José, cuando vas a ir a trapear el piso? Oye, José, quítate la camisa porque hace mucho calor. Y José decía: no, y 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 no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él temía a Dios. Entonces dice aquí en el verso 10, hablando ella, José, cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Verso 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por la ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Te imaginas este flashback en la mente de José? Alguna vez él ya había perdido su ropa, ¿te acuerdas? Cuando sus hermanos quitaron su túnica de color y cuando él perdió sus vestiduras, lo perdió todo. Empezó desde abajo. Él saber que nuevamente se enfrentaba a lo mismo de su pasado, en donde se le había quitado la ropa, seguramente hubo temor en su vida. Otra vez voy a volver a empezar. ¿Quién me va a creer? Esta mujer es la esposa de mi amo, no me van a creer. ¿Por qué la desprecio? A lo mejor me iría mejor si no la despreciara. Quizá tuvo lucha, no lo sé. Pero dice la Biblia que él sí tuvo temor de Dios y que no lo hizo. Nuevamente
sus ropas fueron quitadas. Nuestra identidad no puede provenir de nuestra familia, porque eso te puede ser arrebatado. Nuestra identidad no puede provenir de nuestro lugar de trabajo, porque eso también te puede ser arrebatado. Entonces hubo un momento donde en la vida de José, él ya no se pudo apoyar en el favoritismo de su papá, ya no se pudo apoyar en el favoritismo de su puesto, del lugar que a lo mejor él había conseguido con tanto trabajo. Y verso 13 dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mira, nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. José aprendió algo que nosotros debemos de aprender tarde o temprano para cumplir el llamado de parte de Dios. Y esto es que nuestros hermanos nos pueden fallar. La gente te puede fallar. Alguien de la iglesia te puede fallar. Voltea a ver a ese desgraciado que te falló. No, no es cierto. Nos pueden fallar. Y está bien. A veces es necesario. Es necesario que la gente nos falle para ver dónde está nuestro corazón. A José le fallaron sus hermanos. A José se enfrentó a un sistema que es injusto. Se encontró un medio donde había injusticia. Le falló su posición. Y llegó al punto en donde su único lugar de refugio era el Señor. A veces nosotros decimos: híjole, cómo me encantaría tener este puesto, cómo me encantaría tener este dinero, cómo me encantaría tener este recurso, este conocido, sin darnos cuenta que tenemos el mejor recurso y el mejor conocido, que es Dios. José tuvo que pasar un proceso. Y todo esto no a causa de que él haya sido malo, sino a causa de que él tenía que aprender algo. Para llegar a cabo el sueño de Dios en José era necesario el quebrantamiento. Sin quebrantamiento nosotros no podemos llegar a cumplir el deseo y el sueño que viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? No estamos locos. ¿Cómo que tengamos gozo cuando la estamos pasando mal? Y yo vuelvo a mi caso en donde yo te contaba de que yo estaba dispuesto a pasar padecimientos a causa de mi llamado, pero cuando vi a mi hija diciéndome tengo hambre, o mis hijos teniendo falta de medicamentos y que yo no tenía, y de repente encontrarme con un versículo que digan: ten sumo gozo por las injusticias que hay en tu trabajo, porque te corrieron, porque te dejaron sin aguinaldo, porque te dejaron solo, porque no tienes a quién ir corriendo. ¿Por qué voy a tener gozo? Hermanos míos, tengan no solamente gozo, sino sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces la Biblia no dice: no te enfoques en cómo te está doliendo este proceso, sino enfócate en lo que va a producir en ti. Aquí hay palabras que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, dice la Biblia: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra prueba viene del griego dokiminón, que significa algo que es verificado, algo que es autentificado. ¿Ok? Entonces, todos tenemos fe, ¿sí o no? Hasta que vienen las pruebas. Cuando vienen las pruebas, realmente te das cuenta si tenías fe o no. Porque cuando todo está bien, todos tenemos fe. Pero cuando vienen las pruebas, yo me doy cuenta lo incrédulo que yo soy. Cuando a lo mejor no está el recurso que me gustaría que estuviera,
cuando a lo mejor no están las relaciones como a mí me gustaría que estuvieran. Mis relaciones han sido probadas, ¿sabes? Mis amigos a veces han fallado. Gente que yo amo mucho me ha fallado. Pero entonces, ¿cómo yo me voy a convertir en un buen amigo si yo no he tenido la oportunidad de perdonar? La prueba es necesaria para verificar mi fe. Así como en una relación de matrimonio son necesarias las pruebas para ver realmente si amo o no amo, porque alguien que no ama va a justificar cualquier error del otro para dejarlo de amar. Las pruebas son necesarias para que mis palabras hallen verificación. Yo le puedo decir a mi esposa, después de que me hizo piojito y me dio unos besitos: ay, mi amor, cómo te amo. Pero cuando ella no está de acuerdo con algo que yo digo, cuando no estamos de acuerdo con alguna decisión, allí es donde realmente tengo que seguir amando. Entonces, la fe tiene que ser probada. Nuestra confianza en Dios tiene que ser probado. Dice la Biblia, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Okay? Y esta palabra paciencia se puede traducir de dos maneras. Se utiliza el griego hipomone, que significa paz en medio de la prueba. ¿Recuerda lo que dijimos a un inicio? ¿Se puede pasar la prueba siendo una persona estable? Sí se puede. Dice la Biblia que, es más, las pruebas en los creyentes llevan esa finalidad, que a través de tantas pruebas llegue el momento en donde nuestros corazones están tan firmes en lo que Dios va a hacer, que ya no tengamos miedo. Otra manera en que se puede producir paciencia, igual del griego hipomone, es resistencia firme. Dios te está haciendo resistente. ¿Y Dios para qué nos está haciendo resistentes? ¿Por qué José tenía que ser resistente? ¿Por qué José tenía que rompérsele su estructura familiar? Tenía que romperse su estructura laboral. Porque el sueño de Dios en José requería una persona con un carácter probado, no cualquiera. Porque alguien con poder, sin un carácter probado, puede ser una persona que se pervierta y que no cumple el propósito de Dios. Alguna vez allá en Toluca va una encargada de producir campañas a varios políticos y me decía: es increíble, el político que yo conozco, pienso, este sí es diferente, este sí ama a su esposa, este sí va a traer un cambio, y de repente gana, y ya cuando tiene el poder, dice, el poder corrompe. Pero Dios no quería eso con José, y es por eso que José tuvo que pasar distintas pruebas, para que cuando estuviera acá no se corrompiera. Porque alguien que justifica su depresión, su tristeza, su enojo, su ira por lo malo que le ha pasado, siempre va a tener justificaciones, porque siempre nos van a pasar cosas malas. José fue probado. Santiago 1:4 dice: y de la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Entonces la Biblia dice que yo paso por pruebas, que Dios me pasa por pruebas, que Dios me da un sueño grande, pero para que yo llegue a cumplir el sueño de Dios tengo que pasar por cosas difíciles. ¿Para qué? Para que yo me convierta en una persona madura y tenga la paciencia, su obra perfecta, para que sean perfectos. Dice la Biblia, la palabra perfecto significa alguien maduro, un adulto en la fe, alguien que ha desarrollado correctamente espiritualmente, alguien que llegue al punto de no justificar su falta de carácter. ¿Te acuerdas, Adán? ¿Por qué desobedeció a Adán? La mujer que tú me diste. ¿Era perfecto? No, no era maduro. No se hizo responsable. ¿Por qué desobedeció a Adán?
porque quiso, porque fue desobediente, porque no le creyó a Dios. Pero si no es más fácil echarle la culpa a tu esposa, a tus hijos, a que no tienes la economía, a que no tienes el tiempo. Ya es tiempo de que te comprometas más con el Señor, sí. Y si no lo has hecho, no es por falta de tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Es por falta de carácter. Si no tienes tiempo para la Biblia, es falta de carácter. Si no servimos al Señor, falta de carácter. ¿Cuánto tiempo llevas ya recibiendo palabra? ¿Cuándo vas a servir al Señor? No tengo tiempo. ¿Te acuerdas cómo servías al diablo? Tiempo completo. Y no tenías horarios. 5 de la mañana todavía estabas ahí. ¿A dónde nos vamos después de aquí? Y a veces no somos capaces de dedicarle un tiempo al Señor. La Biblia me enseña en Génesis 48 que la vida de José no empezó a mejorar, todo lo contrario. Por ser fiel a Dios, lo encerraron y él, a través de aquello mismo que lo metió en tantos problemas, ahora Dios lo iba a empezar a usar para sacarlo. Génesis 48, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. ¿Cuántos, si hubieran sido José, hubieran dicho esto? A lo mejor muchos de aquí hubieran dicho: ay, los sueños, ni me hablen los sueños. Los sueños son del diablo. Por un sueño estoy aquí. Por un sueño me vendieron mis hermanos. Pero no. A veces le damos más poder al enemigo de lo que le tenemos que dar. José se centró en Dios y dijo: ¿no son los sueños acaso de Dios? Díganme qué fue, contarme y Dios nos va a dar la interpretación. Entonces Dios empezó a usar esto para que él pudiera salir y él pudiera cumplir aquel sueño que Dios tenía para con él. La oración del creyente en medio de la prueba nosotros la encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 5. Cuando alguien viene y me dice que tiene una prueba, antes, a un inicio, yo lo que oraba es: Señor, quítale la prueba. Un enfermo: Señor, quítale la enfermedad. Un problema matrimonial: Señor, que ya se restauren. Santiago 1:5 dice la Biblia: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy pocas veces oramos en medio de nuestras pruebas por más sabiduría, porque Dios nos enseña a vivir correctamente. Oramos casi siempre para que los problemas se quiten, y no oramos por salir más sabios de esos problemas. Son las pruebas las que nos confrontan a crecer. Son las pruebas las que nos llevan a madurar. Son las pruebas las que nos llevan al quebrantamiento. Y es el quebrantamiento lo que nos lleva a cumplir el sueño de Dios en nuestras vidas. Si tú quieres tener una vida enfocado solamente en tu estar tranquilo, en tu estar bien, quiero decirte que es muy fácil tener un estilo de vida así. Un estilo de vida donde tú estés en una aparente paz. Pero si tú quieres seguir a Cristo de la manera que nosotros encontramos en la Biblia, es necesario que tú aprendas a plantar tus sueños, tus deseos, y empezar a vivir para los sueños y los deseos de Dios. ¿Va a costar más trabajo? Sí. Díganme, una persona que se discipula y una que no se discipula, ¿quién va a tener más tiempo para él mismo? El que no se discipula. ¿Quién va a tener más tiempo para entretenerse? El que no se discipula. Pero a mí me gusta Proverbios capítulo 1, donde dice la palabra de Dios que la sabiduría estuvo clamando y no hubo quien atendiera. Cursos constantemente, cursos de liberación, cursos para adicciones, servicio, todo el tiempo invitándote a crecer en el Señor, y no hay quien atienda. Entonces van a venir los problemas según Proverbios 1 y van a clamar y buscar sabiduría. Y dice la Biblia: y no la hallarán. Porque estuvo clamando la sabiduría por nosotros y no la quisimos, la despreciamos.
La buscarán y no la encontrarán. No entenderán por qué pasa lo que pasa, porque no llegaron a la madurez. Y muchos en estos tiempos de prueba renuncian a los caminos de Dios. El día de hoy es el mejor día para comprometerte con Cristo, para entender que el caminar cristiano no significa que todo va a caminar de una manera en donde tú no vas a tener sufrimiento, sino el ser llamado por Cristo significa cumplir un propósito más grande que nuestra propia vida. Y para eso hay que morir a nosotros. Gálatas 2:20, con esto termino. ¿Qué es el cristianismo? Cristianismo no está centrado en nosotros. La vida de José, sin el sueño de Dios, hubiera crecido en comodidad, sí, con sus padres, sí. Si no hubiera visto ese sueño, quizá hubiera estado más tranquilo en casa, sí. Pero Dios determinó usar su vida para traer salvación a un pueblo. Y Dios ha determinado usar tu vida para traer salvación a tu familia y a mucha gente a tu alrededor. Es por eso que en medio de la prueba tú tienes que aprender a resistir, a permanecer firme. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y todos vamos a leer lo siguiente: y ya no vivo yo. A ver, vamos a repetirlo. Y ya no vivo yo. Repítelo otra vez. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Y Cristo amaba a Dios? ¿Cristo vivía para Él o para la obra de Dios? ¿Cristo servía? Ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que este 2023 sea un año donde, como Juan el Bautista, haya cada vez menos de ti y más de Cristo. Y si es necesario que Dios quiera pasarnos por pruebas para llegar a ese punto, que así sea y que Dios nos ayude. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor. Señor mi Dios, gracias. Gracias por este 2023, donde tú extiendes el tiempo que estamos aquí porque tienes un propósito para con nosotros. Nadie está viviendo fuera, mi Señor, de tu voluntad en este mundo, sino que todos los que estamos aquí estamos porque tú tienes un propósito para con nosotros en este tiempo, en esta vida, mi Señor. Padre mío, quizá a veces hemos pensado que el estar siguiéndote significa que los problemas van a parar. Pero cuando veo a cada personaje bíblico, veo vidas en donde había muchos problemas. Pero detrás de cada uno de esos problemas, siempre mostraste tu poder. Porque es en medio de nuestra debilidad donde ya no buscamos en nosotros el recurso de la felicidad, el recurso de la fuerza. Cuando dejamos de buscar en nosotros, en nuestra familia, en el sistema, y empezamos a buscar en ti, es donde encontramos esta fortaleza para cumplir este llamado que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Sería más fácil estar en casa, pero hemos sido llamados por ti. Sería más fácil no discipularnos, pero hemos sido llamados por ti. Sería más fácil abrir YouTube todas las noches y no leer nuestras Biblias, pero hemos sido llamados por ti. Sería más fácil atender un negocio, un local, trabajar entre semana y no ocuparnos de las cosas tuyas, pero hemos sido llamados por ti. Permítanos tener el corazón de José, que no se enfocó en que perdió a su papá, a su mamá, a sus hermanos, su comodidad, porque si no quizás se hubiera amargado.
se enfocó en que tú le habías dado un sueño, mi Señor, y que a través de él tú ibas a orar poderosamente. Señor, aquí están nuestras vidas. Este 2023, toma nuestras vidas, Señor. Toma nuestro tiempo, toma nuestros corazones, toma nuestras familias, toma nuestro compromiso, mi Señor. Ya no queremos vivir a medias para ti, Señor. Este 2023 es el año, mi Señor, donde nos comprometemos, Padre, en las buenas y en las malas, permanecer en la prueba, en la adversidad o en los momentos de paz. Permanecer. Todo lo podemos en Cristo porque tú nos fortaleces. Sé tú nuestra fuerza este 2023. Síguete glorificando en esta hermosa iglesia. Sigue levantando siervos, mi Señor, que amen tu palabra, y que cada vez más, mi Señor, nuestra fortaleza esté menos apoyada en los recursos, mi Señor, que cada vez esté menos apoyada en las cosas externas, y que cada vez más, mi Señor, seamos dependientes de ti. Que crezca en oración como nunca antes, que crezca en adoración como nunca antes, que crezca en discipulado como nunca antes, en evangelismo como nunca antes, mi Señor. Y si es necesario perder nuestra vida para que tu obra crezca, aquí estamos, Señor. Haz tu voluntad. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.